¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Queremos continuar nuestro estudio en la Carta a los Efesios, tal como nos hemos propuesto. Esta es nuestra segunda sesión. Estábamos haciendo una introducción la vez pasada y queremos que usted se familiarice con esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Recordarle que cuando se habla de cuándo fue escrita, por ahí por los años 60 después del Señor Jesucristo. Como dice en nuestra Biblia aquí, el tema es la Iglesia gloriosa. Y por supuesto vamos a continuar hablando un poco acerca de los detalles que caracterizan esta carta. Para que nos familiaricemos, vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, para darnos cuenta cuáles eran las virtudes que se le atribuyen a esta iglesia. Las virtudes son una iglesia que tenía discernimiento, una iglesia sufrida, una iglesia paciente, una iglesia trabajadora, una iglesia constante, una iglesia perseverante. Interesante, ¿verdad? Las características de esta iglesia. Los defectos que se le atribuyen a esta iglesia en el libro de Apocalipsis es que había dejado su primer amor. Pero bueno, eso es para que nos familiaricemos con esta iglesia, que es una iglesia real, concreta, en un momento dado de la historia. ¿Y cuál es el tema relevante que hablábamos en el capítulo 1? Recuerden que aparte de la salutación, del saludo del apóstol Pablo, donde habla de sí mismo, habla de su apostolado, habla de que su apostolado es por voluntad de Dios, y inmediatamente habla de quiénes son objetos de su carta. Dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué les desea? Les desea gracia y paz. Dice: a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo combinado de gracia y paz está mostrando la universalidad que tiene este mensaje. ¿Por qué la universalidad? Recuerden que en el primer siglo la mayoría de los creyentes cristianos eran de origen hebreo, eran judíos. Y la puerta se abre hacia los gentiles, y los gentiles también son parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque la carta está dirigida a la iglesia de la ciudad de Éfeso, aunque algunos comentaristas hablan de que también fue dirigida a la Odisea y que tal vez es una circular para diferentes iglesias de ese tiempo, lo que está diciendo el apóstol al saludar con las expresiones gracia y paz es que el enfoque es que esta carta no solamente está dirigida a los hebreos cristianos, sino también a los gentiles cristianos. Porque el saludo gracia es un saludo característico de la cultura de ese tiempo. Los romanos, los griegos saludaban de esa manera. Y cuando dice paz, el equivalente a lo que nosotros vemos en otras partes de la Biblia como shalom, está utilizando el lenguaje hebreo del saludo. Una combinación que muestra que la carta está dirigida de manera universal. La universalidad de esa época en la cual el apóstol Pablo se está dirigiendo. Cuando pasamos desde el versículo 3 en adelante, comienza a hacer ciertas afirmaciones doctrinales que vale la pena considerar. Primero, una de las cosas que yo les voy a invitar a descubrir en estos versículos es la concepción trinitaria, que es típica en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es una manera a través de la historia de poder explicar el misterio de Dios que se revela en tres personas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Parte de nuestra tarea para nuestra próxima lección va a ser descubrir en este capítulo 1 la realidad y la presencia del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo en la experiencia redentora, en la cuestión salvífica, en lo que el Señor hizo para transformar nuestras vidas de las tinieblas a la luz, y donde la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
son activas y efectivas. Así que esa es la tarea. Considere esa tarea para la próxima sesión. Pero buscando una manera simple de explicar esta carta en esta introducción, vamos a decir que ella se caracteriza por presentarnos una iglesia, entiéndase iglesia, no una congregación particular, sino todas las personas salvadas por el Señor Jesucristo, una iglesia cristocéntrica. Algunas palabras o algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué tenemos que hablar de una iglesia cristocéntrica? Vamos a ir más lejos todavía. No solamente la iglesia es cristocéntrica, sino que uno descubre en el mensaje del Antiguo o Nuevo Testamento que la Biblia también es cristocéntrica, que el mensaje redentor tiene como el tema central el Señor Jesucristo, la anunciación de Él, la promesa de la venida, por ejemplo, en Génesis 3:15, hasta la consumación en el capítulo 21 de Apocalipsis. Cristo está presente en toda esa realidad. Entonces la carta a los Efesios no es ajena al hecho de que la iglesia a la cual es expresada, revelada, dada a conocer aquí, es una iglesia con características cristocéntricas. La iglesia no puede hablar de victoria, la iglesia no puede hablar de triunfo, la iglesia no puede hablar de gloria aparte del Señor Jesucristo y del verdadero discipulado. Como alguien dijera, si no me equivoco, Dietrich Bonhoeffer, dijera, sin discipulado no hay cristianismo. O sea, en otras palabras, que si uno pretende ser un cristiano, si uno habla de participar de la iglesia y no está sujeto al Señor Jesucristo como discípulo, entonces es una verdadera falacia. A eso se refería Dietrich Bonhoeffer cuando decía que sin discipulado no hay vida cristiana. Lo siguiente que expresa esta carta y da a conocer acerca de una iglesia gloriosa. ¿Qué implica cuando se habla de una iglesia gloriosa? Está hablando de una iglesia que parte del momento en que experimenta el perdón y el amor de Dios, experimenta la nueva vida en Cristo, experimenta la presencia del Espíritu Santo, y el Señor desde esa partida la lleva hasta la consumación, o sea, la lleva hasta el final. No hay derroteros término medio, sino hay una meta final que es la que está revelada justamente en toda la Escritura y es afirmada en el capítulo 21 de Apocalipsis. Pero, siguiendo otra vez a un escritor conocido, vamos a decir cuál es el tema central de esta carta. El tema central de esta carta es el orden de Dios. Recuerde eso, el orden de Dios. No desconecte, por favor, lo que estoy diciendo de la iglesia cristocéntrica y de la iglesia gloriosa. ¿Cuál es el orden de Dios en esta iglesia cristocéntrica? ¿Cuál es el orden de Dios en esta iglesia triunfante y esta iglesia victoriosa? ¿Cómo se va a manifestar el orden de Dios? Se va a manifestar en la vida personal, el orden de Dios. Se va a manifestar en la vida de la familia, de tu familia, de mi familia, ese orden de Dios. Se va a manifestar en la iglesia, en las relaciones con otros creyentes, y se va a manifestar en el trabajo. No sé si me sigues. La vida cristiana se vive personalmente, se vive en familia, se vive en la iglesia y se continúa viviendo allí donde tú trabajas. Seas tú trabajador, o seas supervisor o jefe o dueño, o sencillamente un servidor. En cualquiera de esas áreas nosotros tenemos que manifestar el orden de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿será fácil esto? Bueno, como estamos hablando de orden de Dios, tenemos que hablar, bueno, tiene que haber aparte del orden de Dios un desorden. Porque ¿qué vamos a ordenar?
Lo que vamos a ordenar es lo que está desordenado. Y lo que está desordenado es justamente producto de la caída, producto de la desobediencia, producto del pecado. Ese desorden que se produce en el jardín del Edén cuando Adán y Eva desobedecen, ese desorden cuando comienza a haber una familia disfuncional en Adán y Eva y sus hijos, donde la primera experiencia fratricida, donde Caín mata a Abel y comienza a haber una familia disfuncional, ese desorden se ve a través de toda la historia, en todas las esferas de la vida. Por eso en esta carta, cuando se habla de Satanás, se habla de que él es el príncipe en las alturas. Porque hay dos reinos, uno que tiene que ver con el reino de Satanás y el desorden de Satanás. Y el desorden que se manifiesta en la vida personal, en la vida de la familia, aún en la vida de la iglesia, y en la vida laboral, y en la vida de relaciones personales o en la vida comunitaria. Pero estamos aquí para, juntos, al estudiar los 6 capítulos de la carta a los Efesios, a decir, no, lo que se va a establecer es el orden de Dios. Y ese orden se va a establecer, primero porque estamos confiando en el Señor Jesucristo victorioso, resucitado, que hace posible que ese orden se viva en la vida familiar, hace posible que ese orden se viva en la vida personal, hace posible que ese orden se pueda vivir en la iglesia, en la congregación, y ese orden se pueda vivir aún en los términos de relaciones laborales o sociales o comunitarias que nosotros vivimos. Pero esto no está ajeno a una confrontación y una lucha. El capítulo 6 de Efesios nos habla que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en los lugares celestes. Por eso entonces el orden de Dios, contigo y conmigo, va a enfrentar este desorden que pretende Satanás continuar teniendo en esta tierra. Ahora, es muy interesante, ¿verdad?, cuando decimos que la historia final, la consumación, es que tú y yo vamos a participar del Cristo glorioso, victorioso, como dice el capítulo 21 de Apocalipsis. Pero sí es posible vivir este orden mientras estemos aquí, aunque sea parcialmente vivir el orden de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar en estos 6 capítulos de Efesios. Estos 6 capítulos que nos dicen ¿quién eres tú en Cristo? ¿Dónde estás sentado tú en Cristo? ¿Qué bendiciones tienes? ¿Cuál es la verdad posicional con respecto a tu vida en Cristo? ¿Y cómo vas a enfrentar ese desorden con el orden de Dios? Los invito para nuestra próxima sección.